Hola, soy Clara. Tal vez mi historia no sea de las más habituales y ni siquiera sé por qué la cuento ahora. A veces, la vida toma rumbos que desafían toda lógica y los sentimientos se vuelven incontrolables. Así fue como me sucedió a mí, una pasión inesperada y abrumadora que terminó enredándome en una red de emociones y dilemas que nunca pensé que tendría que enfrentar. Todo comenzó como un pequeño coqueteo, algo que creí que era inofensivo. Pero, poco a poco, ese juego se transformó en algo mucho más peligroso y oscuro, un camino sin retorno del que no sabía cómo escapar. Esta no es una historia de amor cualquiera, sino más bien una historia sobre la superación del límite, sobre deseos que arrasan y sobre un fuego que nunca debió haberse encendido. Siempre me vieron como la rara de la familia, la hija rebelde que no encajaba en el patrón. Mi madre, muy controladora, intentaba decidir cada aspecto de mi vida, lo que hacía que vivir juntas fuera agobiante. Cuando me sugirió pasar el verano en casa de mi tío Daniel, pensé que sería una buena ocasión para alejarme de ella. Sería una oportunidad para escapar del juicio, quizás encontrar un poco de paz. Daniel siempre me ha fascinado. No solo era un hombre de sonrisa fácil y rasgos atractivos, sino también un alma libre, un aventurero. Mientras todos a su alrededor parecían buscar estabilidad, Daniel optaba por el mundo, sus viajes, sus retos, su vida sin ataduras. Cuando era más joven, me traía recuerdos de lugares lejanos y contaba historias que iluminaban mis ojos. Sin embargo, ese verano las cosas ya no fueron las mismas. Ya no era un niño fascinado por las estrellas. A los 20 años, empecé a ver a Daniel de una forma diferente y en cuanto entré a su casa, algo dentro de mí se transformó. Al principio creí que era solo la emoción de salir de mi rutina, pero pronto me di cuenta de que la admiración se había convertido en algo más profundo. Había algo en su mirada, algo que se sentía vacilante y curioso. La manera en que me observaba hacía que mi corazón latiera más rápido, como si existiera una línea invisible entre nosotros, una línea que nadie se atrevía a cruzar. Y esa línea parecía hacerse cada vez más delgada. Una noche, después de cenar, estábamos en la sala, charlando como siempre. Me había quitado los zapatos y estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá cuando Daniel se levantó para servirse otra copa de vino. Al volver, en vez de sentarse en su silla de siempre, se acomodó a mi lado en el sofá, lo bastante cerca como para que nuestras rodillas se rozaran. Mi corazón latía con fuerza y traté de comportarme como si no hubiera notado lo cerca que estaba, pero cada parte de mí estaba en tensión. Entonces lo sentí. Su mano, de manera sutil, rozó la mía. Fue un roce que no duró más de un segundo, pero encendió una chispa que era imposible pasar por alto. Lo miré de reojo, esperando captar alguna señal en su rostro que indicara que todo había sido un accidente, pero su expresión se mantuvo inalterada. La tensión en el ambiente era evidente. Después de esa noche, todo se volvió más intenso. Comenzamos a tener charlas más largas, a disfrutar de más momentos de silencio juntos, y cada vez que nuestros cuerpos se rozaban accidentalmente, sentía que algo dentro de mí clamaba por más. En una ocasión, mientras estábamos en la cocina, nos chocamos sin querer y nuestras manos se entrelazaron un instante más de lo que era necesario. Su piel era cálida y, aunque mi mente me decía que esto no estaba bien, mi cuerpo no quiso escuchar. Una noche, mientras paseábamos por los terrenos de la casa, el cielo se llenó de nubes y comenzó a llover de manera inesperada. Corrimos hacia una cabaña, situada en lo profundo del bosque, que Daniel utilizaba como refugio para sus libros y herramientas. Tan pronto como llegamos, estábamos totalmente empapados. Nos miramos durante un buen rato y fue en ese instante que todo cambió. Sin decir nada, Daniel se acercó a mí y antes de que me diera cuenta, nuestros labios se unieron en un beso apasionado, cargado de todo el deseo reprimido de las últimas semanas. Lo que ocurrió después fue una avalancha de emociones. En ese instante, no había espacio para la culpa ni para la moral. Daniel me alzó y me empujó contra la pared de la cabaña. Sentí su cuerpo presionando contra el mío y mis dedos se enredaron en su cabello. Sus manos exploraron mi espalda con una combinación de urgencia y suavidad. El sonido de la lluvia cayendo sobre el techo se unió a nuestra respiración entrecortada. Todo en ese instante parecía inevitable. Lo que más me incomodó no fue solo el hecho de que estuviera metido con mi propio tío, sino lo natural que todo parecía. En medio de la locura de la pasión, había un entendimiento implícito entre nosotros, como si, en el fondo, ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea de no retorno, pero que ninguno de los dos deseaba regresar. Su toque me llevó a rincones oscuros y anhelantes. La cabaña tenía un aroma a madera húmeda y a nosotros dos, como si fuéramos uno solo. Me dejó caer suavemente, sin soltar nuestra conexión, y mientras me sumergía en el suelo de madera, sus labios acariciaron mi cuello, sugiriendo todo lo que estaba a punto de suceder. Era inevitable, tan natural y fluido como el resto de la noche. Giramos nuestros cuerpos, y aún en esa posición, él tomó el control. Su boca volvió a encontrar la mía, esta vez más suave.
como si estuviera perdonando mis pecados pasados. Todo lo que había estado reprimido ahora emergió y nuestro deseo creció sin límites. La pasión nos impulsó a descubrir nuevas maneras de disfrutar. Sostuvo mi cara con sus manos y me besó con profundidad mientras me hacía sentirlo de una forma intensa y urgente. Lo sentí en su totalidad, fusionándose conmigo y llenándome por completo. La lujuria nos devoraba y no había marcha atrás. En un instante de éxtasis, mis labios recorrieron su pecho y mi boca siguió sin control, dándole placer mientras la sensación lo envolvía. Después de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y aún más intensos. Durante el día, todo seguía su curso habitual, pero al caer la noche, todo se transformaba. Nos juntábamos en la cabaña del bosque, en su habitación o incluso en la cocina a medianoche, siempre con esa misma mezcla de anhelo y riesgo. Hubo ocasiones en las que intentamos detenernos, poner fin a lo que sabíamos que era un error, pero siempre acabábamos regresando el uno al otro. Recuerdo una noche en especial. Estábamos en su cuarto. La ventana abierta dejó entrar la suave brisa nocturna que llenó el ambiente. Daniel me miró con una mezcla de tristeza y anhelo. «Esto no puede continuar así», dijo con una voz grave y cargada de emoción. Sabía que tenía razón, pero también era consciente de que no podía detenerme. «Lo sé», murmuré, pero antes de que pudiera añadir algo más, me incliné y lo besé con todas mis fuerzas. Avanzamos juntos como si fuera la última vez, como si el mundo estuviera a punto de colapsar y necesitáramos aprovechar cada instante. Su cuerpo era una prolongación del mío, y en ese instante no había nada más. Sin embargo, el peso de la realidad comenzó a impactarme con más intensidad. Cuando el verano llegó a su fin, me di cuenta de que no podíamos continuar viviendo esta ilusión. Mi madre estaba a punto de llegar y, aunque no tenía idea de lo que estaba sucediendo, sentí que el peligro de ser descubierta era inminente. Intenté hablar con Daniel sobre ponerle fin a todo, pero cada vez que lo intentaba, terminaba de nuevo en sus brazos. El día que llegó mi madre fue como si todo se hubiera desmoronado. Daniel y yo no tuvimos el valor de parar lo que comenzamos y la culpa empezó a devorarme. Mi madre me recibió con su típica sonrisa, sin sospechar nada, pero la tensión entre Daniel y yo era clara, incluso para alguien que no estaba en la situación. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, era como si el mundo se detuviera por un instante, recordándonos todo lo que habíamos hecho. Esa noche, cuando mi madre se retiró a la cama, decidí que era el momento de enfrentar a Daniel. Lo encontré en la sala, sentado en su sillón preferido, observando las llamas que danzaban en la chimenea. «Esto se termina aquí», dije, sin poder mirarlo a los ojos. Daniel no contestó de inmediato. Sabía que tenía razón, pero los dos estábamos inmersos en algo mucho más grande que nosotros. Al final, se puso de pie y me miró con una mezcla de dolor y resignación. «Siempre supe que esto acabaría mal», murmuró. Nos miramos por un último instante y esa fue la última vez que lo vi. Salí al día siguiente, llevándome no solo maletas llenas de ropa, sino también un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. El trayecto a casa fue tranquilo y sin contratiempos, pero mi cabeza estaba llena de un torbellino de pensamientos. Cada idea me transportaba de nuevo a la cabaña, a esos instantes furtivos de pasión y culpa que viví con Daniel. Al llegar a casa, me encontré con la misma rutina que había dejado, pero todo se sentía distinto. Mi madre estaba contenta de tenerme de vuelta, pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. A menudo me sorprendía mirando al horizonte, sumida en recuerdos y una culpa que me apretaba el pecho. La vida continuaba, pero me sentía atrapada en un limbo emocional del que no podía salir. Pasaron unas semanas antes de que recibiera noticias sobre Daniel. No fue un mensaje directo ni una llamada, sino más bien un comentario casual que escuché de un amigo de la familia. Daniel había tenido un accidente mientras viajaba y, aunque estaba estable, la noticia me afectó mucho. Un dolor intenso me llenó, no solo por la preocupación por su bienestar, sino porque me hizo recordar lo que habíamos perdido, lo que habíamos vivido. En los días que siguieron, mi vida se transformó en un océano de confusión. Cada vez que pasaba por un sitio que me recordaba a Daniel, sentía un nudo en el estómago. La distancia solo intensificó la sensación de soledad y desolación. La culpa por lo que pasó, el dolor de la separación y el arrepentimiento me devoraron. Sentí que mi corazón estaba hecho trizas, atrapado entre el amor que sentía y el daño que causé. Una noche, mientras miraba fotografías viejas en un álbum que había traído de la casa de Daniel, encontré una imagen de nosotros dos juntos en la cabaña, justo antes de que todo cambiara. En la foto estábamos riendo, una imagen de pura felicidad. Me di cuenta de lo mucho que había impactado nuestras vidas y de lo frágil que era todo lo que habíamos construido. Cada sonrisa en esa foto parecía reírse de la tristeza que sentía en ese instante. Decidí escribirle una carta a Daniel. No fue una carta cualquiera, sino una en la que expresé toda mi confusión, dolor y arrepentimiento.
La carta no estaba destinada a ser enviada, era para mí, para intentar organizar mis pensamientos y sentimientos. En ella conté todo, lo que sentí, lo que aprendí y cómo el amor y la culpa se entrelazaban en mi corazón. No esperaba una respuesta, pero necesitaba poner en palabras lo que en ese momento era imposible de expresar. La vida continuó, aunque traté de avanzar. La sombra de lo que le ocurrió a Daniel nunca se desvaneció del todo. Cada vez que hallaba un motivo para sonreír, había una parte de mí que recordaba el sufrimiento y el conflicto que viví. Mi relación con mi madre se volvió más fría y aunque ella no conocía la verdad, había algo en mi comportamiento que la inquietaba. Estaba en un estado continuo de reflexión y arrepentimiento. Un año después, mientras estaba en una cafetería, recibí una llamada que me tomó por sorpresa. Era un viejo amigo de Daniel, alguien que había estado en contacto con él durante su proceso de recuperación. Me propuso una cita en la casa de campo, ya que Daniel había decidido volver a casa tras su accidente. Mi corazón dio un vuelco. La idea de volver a verlo me asustaba y, al mismo tiempo, me atraía intensamente. ¿Cómo podría enfrentar lo que habíamos hecho? Sobre todo ahora que todo había cambiado tanto. Al final, decidí ir. La casa de campo no había cambiado mucho, pero yo sí. La reunión fue una mezcla de emociones contradictorias. Allí estaba Daniel con una expresión que combinaba dolor y tranquilidad. Al verme, sus ojos se inundaron de una tristeza que no pude pasar por alto, aunque nuestra charla fue educada y algo fría. Cada palabra parecía cargar con el peso de nuestra historia en común. Al final de la noche, nos quedamos solos en el balcón. El cielo estaba repleto de estrellas y la calma que nos envolvía chocaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. Clara, dijo Daniel con la voz temblorosa. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que sucedió. No estoy seguro de si alguna vez podré perdonarme por lo que te hice pasar. Ni siquiera sé si puedo perdonarme a mí mismo. Pero quería que supieras que he aprendido algo, no solo sobre el amor, sino también sobre los límites y las consecuencias de cruzar esas fronteras. No sabía qué decir. La culpa y el arrepentimiento se reflejaban en su rostro y sentí una fuerte oleada de empatía y dolor. Pasé mucho tiempo tratando de olvidar y seguir adelante, y ahora, de repente, todo volvió a ser real. Yo también he aprendido bastante, respondí, intentando que mi voz sonara firme. A veces, el amor puede ser lo más hermoso y lo más destructivo a la vez. No puedo cambiar lo que sucedió, pero al menos ahora comprendo mejor de qué iba todo esto. Quizás esto es lo que necesitamos para sanar. Daniel asintió despacio. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron en una silenciosa conexión. Esa noche, bajo las estrellas, algo más allá de las palabras ocurrió entre nosotros. Un toque fortuito que se transformó en un gesto deliberado, una mirada que prometía lo inefable y una satisfacción sensual que perduró, sin poder contenernos más. Nos abrazamos con pasión y nuestros labios se unieron a los de Daniel en un beso intenso y lleno de emoción. Su mano recorrió mi cabello, mientras la otra exploraba mis curvas bajo la ropa. Nos desnudamos rápidamente, llenos de impaciencia, buscando el calor del otro. Me llevó hasta la cama plegable que estaba en el porche y nos unimos. Nuestros cuerpos se entrelazaron con las partes rotas de nuestra promesa no cumplida. No había respuestas sencillas, ni manera de borrar el pasado, pero había una sensación de cierre. Al final, nos dijimos adiós sin promesas ni expectativas, pero con una sensación de paz. Regresar a mi vida habitual no fue sencillo, pero empecé a descubrir maneras de avanzar. La culpa no se ha ido del todo, pero he aprendido a convivir con ella. A entender que, a veces las lecciones más duras nos enseñan algo valioso sobre nosotros mismos. El verano que compartí con Daniel siempre estará grabado en mi memoria como un capítulo complicado y doloroso, pero también como una experiencia que me enseñó sobre el amor, el deseo y la responsabilidad. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que ocurrió fue un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias profundas y duraderas, pero también pueden enseñarnos a ser más conscientes y a valorar lo que realmente importa en la vida. Es posible que Daniel y yo nunca seamos los mismos, pero al menos he encontrado una forma de hacer las paces con el pasado y seguir adelante hacia el futuro. Si disfrutaste de esta historia y te gustaría seguir con otras aún más intensas y emocionantes, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Tenemos un montón de historias más para compartir, cada una más cautivadora que la anterior. Hasta la próxima y alístate para más emociones.